Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. Como siempre empezamos mostrando nuestras deficiencias en la técnica. Les deseamos la bienvenida tanto a aquellos que se encuentran aquí con nosotros en el Annabelle House, como aquellos que nos siguen por Zoom. Hoy tenemos el agrado de recibir a Walter Lingán con su novela Mamá Angélica, recién editada, junto con él Jaime Vázquez, que periodista y editor, que durante el transcurso de esta tarde-noche se va a encargar de hacer dirigir, de coordinar la charla, tanto con el público presente como aquellos que nos siguen por Zoom. Anticipo ya los próximos acontecimientos, que luego lo iremos repitiendo por anticipado. El próximo día 9 de mayo se hará una actividad que aquí en el Annabelle House, que tratará sobre un pequeño video sobre un documental sobre la lucha de los mapuches en Chile, con una conexión directa hacia Chile para conversar, hacer preguntas. Va a ser el 9 de mayo a partir de las 6 de la tarde acá, con un grupo de personas desde Bremen y las personas que están apoyando acá a los mapuches en Chile. Todos quedan muy invitados, muy bien invitados. ¿Es el de Rodrigo? ¿Perdón? ¿El documental de Rodrigo? No, es otro, pero también va a estar Rodrigo y está Alex también, que se llama La lucha del cóndor negro. Es un documental que recién está hecho, está inédito. Lo vamos a presentar primero acá en Colonia, el día 9 de mayo, para que estén todos invitados. Bueno, yo repito, la lucha del cóndor negro, que es un documental sobre la lucha de los mapuches, con conexión directa a aquellas personas que también han participado en el documental con Chile, y una actividad coordinada por un grupo de Bremen y con la participación también de gente tanto en Chile como aquí, el próximo 9 de mayo en el Annabelle House a partir de las 18 horas. El 9 de mayo es el Pings Donnerstag, ¿no? Y bueno, nos estaremos encontrando aquí. Nuestra tertulia de mayo la hemos reemplazado por esta actividad, debido a que el próximo viernes 24 de mayo el Annabelle House realiza una actividad en la cual están todos invitados a partir de las 14 horas, y habrá comida y música, y será una oportunidad para encontrarse también con gente que está haciendo otras actividades aquí dentro de la Annabelle House. Están todos cordialmente invitados a participar en esa fecha. Y al día siguiente hay un grupo de teatro Bambalinas que presentará una obra teatral de una autora argentina en castellano, y a lo cual lógicamente
están invitados a venir. O sea, eso respecto a las actividades del próximo mes. Bueno, los dejo aquí, Jaime, Walter, con la tertulia de hoy. Buenas noches. En nombre de Tierra Nueva, la editorial amazónica, que tiene el gusto de presentar en esta oportunidad aquí en Colonia la novela de Walter Lingam, Mama Angélica, y antes lo hicimos en Viena, luego en Berlín. Y este es un periplo que hemos propuesto para dar a conocer los trabajos que hace una editorial amazónica de Perú en Europa, que es la continuación en verdad de lo que ya hicimos en años anteriores. Les agradecemos por su presencia aquí en esta sala y agradeciendo especialmente también a la tertulia La Ambulante, que está cumpliendo 20 años y que de alguna manera participa Carlos, Walter también, y en una alianza bibliográfica, decimos nosotros, con Tierra Nueva, hemos organizado esta presentación del libro Mama Angélica de Walter Lingam, que ya ha publicado otras novelas también en el sello editorial Tierra Nueva, Coco Chiján, el libro andante del Marañón, pero también él tiene otras novelas, entre las que destacan, les invito a leerla a quienes no lo han hecho, Un Cuy entre alemanes, que es en verdad una sabrosa novela que no ha llegado a Perú, lamentablemente, pero que he tenido la dicha de leerla desde Viena, y la he comenzado en Viena y la he terminado llegando a Colonia, que es una cosa maravillosa porque precisamente el libro también se desarrolla en Colonia, en cuya ciudad ha estado Walter por cerca de 40 años y ahora radica en Viena, y que en nombre de la editorial Tierra Nueva, nosotros nos complace tener dentro de nuestros autores a Walter Lingam, como les decía, en esta segunda publicación, y ojalá haya una tercera y más, porque tiene una sabrosa prosa, una forma de contar situaciones muchas veces terribles y desgarradoras que, como digo, han sucedido en Perú con el caso de Mama Angélica, pero que son universales, como es la verdad y la justicia, que es el hilo conductor de esta novela Mama Angélica. Y por eso quiero, antes de pedir a que lea algunos párrafos del libro, Walter, un fuerte aplauso para él, porque en verdad representa a la literatura peruana y europea también, de alguna manera. Así que, Walter, muchísimas gracias por tener a Tierra Nueva como tu editorial. Nosotros estamos muy complacidos, como si venimos desde la Amazonía peruana, y quisiera que leas algunos fragmentos del libro y después para dialogar y también recibir preguntas del público. ¿Algún párrafo especial que quisieras leer? O yo te he sugerido algunos, evidentemente, pero quiero apelar a tu libertad de autor para que escojas los párrafos. Otro aplauso más para que comience a leer. Al peruano dice Kerche Jung. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle por estar aquí presente. Es un reencuentro después de varios meses que no he podido venir a Colonia.
Me alegra verlos, incluso a muchos viejos amigos, no por la edad, sino por Ambos sentidos. haber estado tanto tiempo aquí, haber pasado tantas aventuras en Colonia. En ese sentido decía, hablo de viejos. Como él ya Jaime Vázquez ya les explicó digamos la idea de la novela, Mama Angélica, que es el nombre, lo que les dice es el nombre de una señora, el protagonista es una mujer que hacía una vida normal hasta un 2 de julio de 1983 en la región de Ayacucho, en los Andes de Perú. Texohablante, no había asistido a la escuela como cualquier otro de nosotros que tenemos el lujo, el privilegio de haber estudiado en una universidad. Ella no, era una mujer de casa que a la justa se había cursado los 2 primeros años de los estudios básicos de primaria. Pero tuvo un acontecimiento fatídico en su vida que la catapultó o le trastocó toda su vida, el futuro de lo que ella hubiera querido vivir en paz. El 2 de julio de 1983, un grupo de militares ingresó a su casa y secuestró a su hijo. Desde ahí empieza prácticamente la vida pública de esta señora. Se juntó también con otras mujeres después de muchas peleas y sobre todo ante el Estado, su lucha de búsqueda de su hijo desaparecido primero. Se junta con otros familiares que tenían el mismo problema y funda una asociación nacional de desaparecidos y secuestrados del Perú. En ese contexto, a fines de la década del 80, es invitada por el presidente de aquel entonces de Alemania, Richard von Weizsäcker, para que preste su testimonio, el testimonio de su lucha, que él la había conocido a través de los periódicos, pero que un poco él, según él dijo, que no le creía porque los periódicos a veces no dicen las noticias como son. Por esa razón invitó a Angélica Mendoza para que ella en forma presencial atestigue esta lucha que ella venía haciendo. Un grupo de peruanos acompañamos en calidad de traductores y también ya años antes habíamos acompañado también la lucha de los sectores populares del Perú en defensa de los derechos humanos. En ese sentido es que nos invitaron también a participar en esta reunión. Les quiero leer la parte de la conversación que tuvo ella las impresiones que tuvo ella con el presidente Weizsäcker primero, después podemos continuar con otro aspecto. Justo ahora que pensé que lo había separado, ¿no? Ahora no lo encuentro. Boicoteo. Creo que alguien aquí está jugando nomás. Yo lo había separado, pero ahora no lo encuentro. Puedes ir contando algo para mí todavía. Con la página, no sé por qué se me ha perdido. En Perú había un contrato petrolero con los Estados Unidos en los años 80. Se llamó la página 11 que desapareció el contrato. Parece que eso es lo que sucedió aquí también. La página 11 ha desaparecido. Aunque está
Estabas borrachito. Ya lo encontré. Ahí fue. Bueno, después que termina la conversación, estaba también en esa época el que fue Walter Schwendinger, fue un diputado de los Verdes, que se encargó de estudiar, de analizar, de investigar el negocio de las armas del gobierno alemán con el Perú. Entonces, por eso él le dijo a la señora Angélica Mendoza que el gobierno alemán vendía armas para que maten al pueblo peruano. Entonces, la señora Angélica Mendoza le contestó así. En ese momento, yo no sabía que el gobierno alemán vendía armas a nuestro gobierno para la policía. Si no, se le hubiera dicho que eso no estaba bien. Gracioso pues, por un lado vende armas que usan los policías y los militares peruanos contra la gente inocente, y por otro me invita para solidarizarse con nuestros problemas. Quizás quería que atestiguen la eficacia de sus armas. Señor presidente, le dije también, el gobierno peruano es su amigo, eso está bien, pero cuando venga debería hablar con la verdad sobre nuestra realidad. Cuando viene algún representante de nuestro gobierno, dice que en Perú no pasa nada, que todo está tranquilo, y eso no es así. No hay tranquilidad, hay sufrimiento, hay represión indiscriminada, hay matanzas, miles de desaparecidos, mujeres y niñas violadas, hambre y desocupación, mucha pena y muchas lágrimas. Hay mucha injusticia, señor presidente. Así le hablé a ese señor Richard von Weizsäcker, que en ese entonces era presidente de Alemania. Después que se enteró de que había que el gobierno vendía armas y que ella no lo sabía, que yo le hubiera dicho que eso no estaba bien. Entonces, bueno, ese es el párrafo de la conversación que tuvo. Yo quiero empezar también, o sea, cómo ella pasó el problema con su hijo, ¿no? Cómo empezó esa madrugada. El frío helado azotaba la ciudad de Ayacucho, la luminosa oscuridad de la noche engullía el asiento humano, Ciudad Libertad de las Américas, y las farolas de las calles solo eran agónicos fantasmas, remedo de luces de bengala, eufemismo de tinieblas festivas. Eran las 2 de la mañana del 2 de julio de 1983. Los toc, 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 imperturbables sobre la precaria puerta de madera, rompieron el estruendoso silencio de esa fatídica madrugada. ¡Bram! Chocaron estrepitosas las maderas y las latas de la puerta contra la pared de la entrada principal de la casa. Ante el tremendo alboroto ladró el perro, pero un golpe seco lo hizo aullar. Sus gemidos fueron tragados por una afasia fulminante. Luego se quedó en silencio. Solo los pasos enzapatados siguieron perturbando el sueño tranquilo de sus inquilinos. Al fin, los ruidos despertaron a Mamá Angélica. Estanislao Ascarza Barrón fue despertado de un codazo. Antes de levantarse se restregó los ojos. Luego, aún somnoliento, se sentó al canto de la cama. Mamá Angélica lo apuró a salir para ver lo que pasaba. Serán ladrones, masculló un tanto alarmada. Desde la ventana pequeña de su dormitorio descubrieron sombras en movimiento. Rompiendo la puerta y escalando las paredes, estaban entrando. Eran personas vestidas con uniforme militar, color verde oliva, galones dorados, chompas y pasamontañas negras. Otros llevaban también palos en el cinto. Todos, sin excepción, calzaban botas negras, tenían metralletas y pistolas, ostentaban siniestras armas colgadas al hombro. Apenas los descubrieron, ahí mismo les apuntaron con sus armas, les amenazaron de muerte. ¿Dónde se esconde ese terruco soplón?, gritó uno de ellos. Sus botas desesperadas tronaron estrellándose contra las sillas y todas las cosas que encontraban en su camino. Golpes y más golpes. Rebuscaron en la cocina, tiraron todo al suelo, rompieron las ollas de arcilla, las cacerolas de barro,
Los mates y las cucharas volaron por los aires. Los platos de fierro enlosados cayeron chilín, chilín, chilín. Se rompió la quietud y hasta los cuyes de la vecindad, chilleando asustados, corrieron de una esquina a otra en el cuyero. Su quehacer amoroso fue interrumpido bruscamente. Se armó un escándalo. La bulla despertó al barrio cooperativo. De pronto se encendieron las luces en algunas casas, pero si se movían, lo hacían con sumo cuidado y mucho silencio. Seguro estaban asustados, aunque sin duda los venció la curiosidad. En la sala, las sombras militares Yanauma pusieron la mesa de cabeza y las sillas a patadones las estrellaron contra la pared, pero no encontraron nada. ¿Y qué buscaban? Estuvieron a punto de destrozar el altar religioso de Mamá Angélica, que santamente se mantenía en oración. Cristo crucificado los desanimó. Parece que se arrepintieron de volver a matarlo y ensangrentar su lado izquierdo. Mamá Angélica, venciendo el miedo, se acercó a un militar y le preguntó por qué se les había perdido en su casa. No le hicieron caso. ¿Dónde está? ¿Quién? Y siguieron desordenando todo. Eso más o menos lo que pasó esa madrugada del 2 de julio de 1983. Ahí empieza, digamos, el Vía Crucis de la señora Angélica Mendoza en la búsqueda de su hijo. Hay que tener en cuenta que la lucha de las mujeres de Ayacucho, encabezada por la señora Angélica Mendoza, no se puede comparar con la lucha de las mujeres o las madres de Plaza Mayo, porque esas señoras en Argentina eran gente, digamos, preparada, de clase media, digamos, acomodada, que había pisado universidad, algunos tenían incluso formación académica. En cambio, las mujeres de Ayacucho eran ninguneadas porque eran unas señoras amas de casa que ni siquiera habían pisado 1 o 2 años de escuela primaria. Esa es la gran diferencia y por eso que no les hacían caso tampoco en Lima las autoridades del Estado cuando ellas iban a denunciar los casos de desaparecidos, las fosas clandestinas que habían encontrado en la búsqueda de sus parientes en Ayacucho. Eso sería lo primero. Walter, yo quisiera que nos comentes un poco, porque tú has leído 2 párrafos importantes del libro, esto de que grafica la ingenuidad, pero además la humildad de Mamá Angélica cuando se refiere al presidente de Alemania, pero también cuando hablas de la forma como es que se llevaron a su hijo. Pero quiero hacerte 2 preguntas en este aspecto, porque cuando uno lee el libro, no sabe si es novela o si es una crónica periodística, y no sabe cuál es la frontera entre la invención y la realidad. Pero un choque terrible contra esa realidad es inclusive la copia que muestras en el libro del manuscrito del hijo de Mamá Angélica, que desaparece. Se le ve entrar al cuartel militar y desde el cuartel militar él escribe una carta a sus familiares y es la última noticia que se tiene de él, digamos, con vida. Pero esa parte del libro, de la novela, marca tal vez un antes y un después, porque uno dice en qué momento lo han desaparecido, porque finalmente desaparece el hijo y Mamá Angélica, tanto en la novela como en declaraciones públicas, decía: inicialmente yo quería encontrar a mi hijo, que me lo devolvieran, pero con el transcurrir de los años ya no pedía que me lo devolvieran, sino que me entregaran su cadáver, con lo que demuestra que ella ya, con seguramente esa presunción maternal, sabía que le habían matado a su hijo. Entonces, hago este contexto para que nos expliques
¿cuál es la línea divisoria entre la crónica periodística, la verdad de los hechos y la invención de algunos acontecimientos? ¿Y qué sentiste tú, que conociste a Mama Angélica, que fuiste traductor de Angélica en su visita a Alemania, cuando escribías esto? Porque en verdad todo el libro es un grito de exigencia de verdad y justicia que finalmente no se logra, ¿no? Yo creo que el libro, más que ficción, también yo lo considero como un híbrido. Crónica, ficción, documentación, y al mismo tiempo, para contextualizar la lucha de ella, lo que hago es también ocuparme un poco de la historia, los acontecimientos. O sea, la guerra del Sendero Luminoso contra el Estado peruano empezó en 1980. Entonces, y ahí empieza todo el drama, digamos, no solamente en los Andes, sino que se extendió después a la ciudad de Lima. Entonces, eso es lo que hago para que se pueda entender cómo es la lucha de ella, ¿no? O sea, porque el pueblo los pueblos de los Andes, de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, no solamente estaban enfrentados al ejército, sino también a las fuerzas del Sendero Luminoso, que para ellos toda aquella persona que no estaba de acuerdo con ellos eran enemigos. Incluso dirigentes de Izquierda Unida, alcaldes de Acción Popular, o sea, populares, ¿no?, de los pueblos, o de Izquierda Unida en esa época, eran para ellos enemigos, y los trataban igual como en el ejército, con la gran diferencia. Sendero Luminoso lo que hacía era mataba delante de sus familias a los supuestos enemigos, pero les permitía que los entierren. Y para la población andina, pues para cualquier persona, yo creo también, es que si tú das sepultura a un pariente muerto, por lo menos sabes, terminas con el verlo después. Pero si no sabes nada de lo que ha pasado, pues tú no puedes olvidar, tú no puedes, no sabes, o sea, vas a estar siempre, todos los días pensando que tengo que encontrarlo, a pesar de que la realidad les iba dando respuestas claras, contundentes, de que ya sus parientes habían desaparecido, no iban a volver a aparecer, porque se pasaron 3, 4, 5 años, 6 años, 10 años, 20 años. La señora murió en el 2017, después de 34 años de búsqueda, y no lo encontró. Y la lucha continúa incluso actualmente con las otras señoras que siguen buscando a sus parientes, a sus hijos, esposos, hermanos, sobrinos, pero porque ellos lo que buscan es justamente eso, por lo menos, como se dice en la sierra, ¿no?, y dale cristiana sepultura. Eso es lo que buscan, eso es lo que esperan, eso es lo que quieren. Entonces, en ese sentido, la novela lo que hace, digamos, de ficción sería un poco describir las cosas que estaban sucediendo, que han sucedido o que siguen sucediendo desde mi visión, digamos, como escritor, donde algunas situaciones lo he tenido que combinar un poco la realidad con algunas perspectivas en defensa de la vida, tratando de jugar también un poco con lo que significa vivir en una situación de zozobra, cómo transmitir eso en un escrito. O sea, ese es, digamos, podríamos llamarle el trabajo que yo he realizado, ¿no? O sea, más que solamente documentación, sino también tratar de describir los sentimientos de la gente y de la señora Angélica Mendoza, que vivía ahí en Ayacucho y que siguen ahora actualmente en esa lucha. Eso es lo que yo considero de que intento demostrar esa espiritualidad, ese sentido de vida, de no resignación, sino de seguir luchando, seguir buscando, ¿no? Entonces, esos sentimientos, el hecho, por ejemplo, de que ellos se encontraban con el ejército, ellos cuentan solamente, bueno, sí, el soldado me apuntó y me disparó. Entonces yo lo que he hecho es que todo eso da pues, un contexto más literario, más poético, un poco más de ficción, quizás en ese aspecto exagero un poco también,
Lo que sí me parece novedoso en este trabajo es que siempre mis libros son con mucho humor. En este caso es más difícil, ¿no? Escribir con humor, y a mí me ha costado mucho adaptarme a una nueva forma de contar la historia, porque cómo contar el dolor con humor, tragicomedia, pero en este caso no se adaptaba, ¿no? Entonces tenía que, digamos, buscar la manera de que, como se cuenta, también sea una representación o una explicación o una expresión de cómo la señora Angélica planteaba sus luchas y de las demás señoras, los parientes. Fue necesario también, porque lo dijiste en algún momento, viajar a Ayacucho para ambientar la novela, para ambientar tu trabajo de escritura. Sin visitar a Ayacucho no hubiera sido, digamos, fácil escribir la novela. Yo pienso que ahí hubiera caído solamente en la mera crónica, como lo hice. Mandé una crónica al diario El País de España. Yo, bueno, en esa época muy inocente, que me iban a hacer caso, que una lucha de una figura de tal dimensiones podría resultar algo positivo para que ellos lo publiquen, pero lamentablemente ni siquiera me contestaron. Me hizo recordar por esa actitud, igual que el arquitecto Fernando Belaúnde en el Perú, que cuando le llegaban denuncias de derechos humanos, él lo agarraba y lo botaba a la basura. Pues yo a veces me he puesto a pensar que El País, en España también, vio mi crónica y siempre lo botaban a la basura. No sirve, ¿no? Entonces, yo en esa crónica me inventé algunas formas para explicar la casa cuando la señora, pero yo no conocía Ayacucho. Pero cuando entonces ya me planteé escribir la novela, yo me dije, yo tengo que ir a Ayacucho, tengo que conocer la ciudad, por dónde se movía el ejército, la casa misma de la señora Angélica Mendoza, cómo está dividida, dónde dormía el chico, cómo dormían las chicas, dónde dormían ellos, dónde comían, dónde rezaban, porque eran muy católicos, dónde rezaban, cómo era el día cotidiano para ellos. Entonces, hablar con sus parientes, con sus hijas y sus nietas, hablar con amigos que lo habían conocido a ella, hablar con las señoras que continúan luchando en la búsqueda de sus parientes. Por eso también aquí yo menciono a muchas de ellas, señoras, contando lo que habían, cómo ellas perdieron a sus parientes. Entonces todo eso es la historia. Entonces, para eso yo tenía que estar allá. Pensé que iba a ser inútil escribir sobre algo que no conocía, que no había visto. O sea, eso para mí fue fundamental. Y las reacciones posterior a la publicación de la novela, ¿te han molestado, te han hecho sentir satisfacción por el trabajo? Porque cuando se publican noticias de la presentación en Lima y en Europa de la novela, mucha gente comienza a opinar diciendo que es una apología de alguna forma a los movimientos sediciosos, terroristas, cuando en verdad no solamente en toda la novela, sino hay cosas específicas, explícitas en la novela, donde tú, inclusive como autor, se denuncia las atrocidades de Sendero Luminoso, en este caso que, como dijiste, mataba de esa forma y desaparecía de esa forma a la población. Pero ese peligro de que se te vincule a grupos extremistas, ¿lo tuviste presente al redactar la novela y considerabas eso como un peligro y además un riesgo para tu perfil como autor? Tenemos que explicar nuevamente aquí algo. Estamos en el Perú en una etapa del negacionismo. Se está negando todo lo que pasó en aquellos años.
se está liberando incluso a violadores de derechos humanos, se les está premiando, dándoles puestos en el extranjero. Incluso Alberto Fujimori ha salido hace un par de semanas o meses, creo ya, en libertad. Ahora se ha planteado en el Parlamento un proyecto de ley que dice que hay que perdonar a todos los violadores de derechos humanos desde 1980 hasta el 2000. Incluso porque eso no es nuevo, ya lo habían planteado en la anterior legislatura, pero con una cuestión que ellos no se dieron cuenta, ellos mismos dijeron a mayores de 70 años, y su jefe, Alberto Fujimori, todavía no cumplió 70 años, por lo tanto no podía salir. Al mismo tiempo, eso significaba, mayores de 70 años, la libertad también de Abimael Guzmán. Entonces, pero la ley ahora se vuelve a plantear, pero como ya no está Abimael Guzmán y su líder tiene más de 80 años, entonces ese es el nuevo proyecto. Entonces, es un afán constante ahorita, digamos, la derecha más ignorante, la derecha más bruta, la derecha más achorada, como se dice en el Perú, está gobernando el país y sin ninguna oposición. Hay muchas explicaciones por qué la oposición no se da. Que el pueblo no, el año 2022 y 2023 fueron asesinados cerca de 80 personas y hasta el momento no hay ningún acusado. Nada. Al contrario, todos esos militares que tuvieron cierta responsabilidad ahí están en amplia libertad, incluso son nombrados ministros o consejeros en el Parlamento, etcétera, etcétera. O sea, hay toda esa arremetida contra la lucha del pueblo peruano, y no sería raro también, o sea, que intelectuales como el Gorriti, por ejemplo, un periodista de investigación que lo han enjuiciado hace poco y quieren que entregue todas sus pruebas de su computadora para que lo revisen en el juzgado, ¿no? O sea, hay toda una lucha fuerte contra las personas que piensan diferente. Ahora, el libro está ahí, ya hemos escuchado las primeras críticas. Ya empiezan a decir que el autor es terrorista, incluso quieren decir que cómo es posible que el editor haya publicado este libro, que está mintiendo, que es falso, que no se dice la verdad. O sea, ya empieza, o sea, todo se puede esperar. Y esta es mi última pregunta para ver si tiene alguna persona del público pregunta. Pero también en el libro, ahora que hablas de derecha y de grupos políticos, curiosamente a Mama Angélica, y digo curiosamente porque hay esa percepción también errónea, lideresas de grupos de derecha apoyaban este pedido de verdad y de justicia, ¿no? Sí, sí, sí. Es que la señora Angélica Mendoza y el Jan Facet, el grupo de mujeres que estaban organizados, ellos no solamente estaban enfrentadas al Estado, sino también al Sendero Luminoso y al movimiento revolucionario de Tupac Amaru, que no respetaban los derechos humanos, no respetaban a la población, no respetaban a los dirigentes elegidos por el pueblo. Entonces, en ese sentido, ellos se enfrentaban a ambos sectores. Y al mismo tiempo, cosa curiosa, como tú dices, me hace acordar, la señora Zamora, la alcaldesa de Ayacucho, fue la primera mujer de derecha que defendió a la señora Angélica Mendoza, que le entregó un salón de la municipalidad de Ayacucho para ahí congregar a las mujeres que tenían ese problema de sus parientes desaparecidos. Y luego, claro, eso tuvo consecuencias. Creo que un año después, la señora Zamora fue en la calle asesinada por el ejército, acusándola de terrorista. Entonces, parte de la Iglesia Católica también la apoyaba a la señora. O sea, pues ustedes saben que la Iglesia Católica en Latinoamérica también está, digamos, dividida, ¿no? Parte de las contradicciones que hay. La Iglesia un poco progresista y la Iglesia más conservadora, o sea, los jefes, ¿no? La Iglesia
y a ella también la apoyaban ciertos sectores de la iglesia, no solamente progresistas, sino también digamos, la jerarquía más alta también la apoyaban de alguna manera. Entonces, y sin embargo, Alberto Pulmiro la acusó de ser embajadora del terror a la señora Angélica Muñoz y la enjuiciaron, pero fue absuelta en el juzgado, y por esa razón ella también estuvo ahí como cerca de un año, no pudo presidir su organización. Una vez que fue absuelta, ella volvió otra vez a la organización, fue elegida nuevamente presidenta de su grupo. Todo eso también se ha venido dando, ¿no? Se ha dado, incluso a las actuales dirigentes de este grupo de mujeres, también los tratan mal, los persiguen, las acusan de terroristas. Incluso cuando ellas salen en marchas en Ayacucho, le dicen, ahí van las mamás de los terroristas. O sea, ¿subsiste todavía la organización de las madres de...? Sí, ellas tienen un local que se llama el Lugar de la Memoria, donde han documentado toda su lucha con la búsqueda de los desaparecidos de sus familiares. Ellas son las que han encontrado también en los cabitos, en la hollada, cosas clandestinas. Lamentablemente no se ha podido reconocer a todos los presos detenidos en este cuartel porque los quemaban. Entonces solamente han encontrado cenizas. En algunos, los que han podido reconocer ha sido a través de que han encontrado pequeños segmentos de huesos, ¿no? Entonces eso han llevado a investigarlos y se ha determinado más o menos quiénes son. Entonces, pero esos son de los pocos, creo que 120, algo así. Además eso cuesta un montón de dinero, hacer esos exámenes. Y el gobierno, que se supone, según la ley, tiene que seguir haciéndolo, no lo hace tampoco. O sea, no tiene interés tampoco que se aclare, porque hay mucha responsabilidad en los mandos militares y civiles también, que siguen todavía vivos, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta al autor? Le podemos escuchar. Le escuchamos. Gracias. ¿Cómo es ese proceso a nivel, digamos, de autor, de haber vivido eso realmente? ¿Y cómo es ese proceso de maduración o de introspección para llegar a la idea de hacer una novela en este momento de tu vida? O sea, ¿cómo ha sido el proceso para llegar a pasar de esa vivencia a hacer la obra novela? Y además con ese ingrediente que tú dices que diferencia esta novela de tu obra, que podrías, por lo terrible que fueran las situaciones, de todas maneras darle ese toque de humor, pero sabiendo que esta iba a ser algo diferente. ¿Hubo algo en tu vida que te llevó a hacerlo o cómo fue ese proceso? En realidad, lo que me urgió a escribir este libro era, de alguna forma, siempre el compromiso con los sectores más vulnerables de mi país. Eso por un lado. Por otro lado, también resaltar un poco la historia de los vencidos, la historia de los invisibilizados, la historia de los que no tienen poder. Entonces, es un poco que me animó a hacerlo. Y ya que estoy en el extranjero y que he tenido mucha información, porque en el mismo país a veces la información no la tenemos, entonces aquí a través de diversos medios he logrado conseguir revistas, periódicos de la época, documentos de esos años para poder escribir la historia. Un libro que también me ayudó mucho en esto fue el resumen que se publicó a través de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Ese resumen también me sirvió bastante, porque un poco me dio una guía de cómo ellos en forma sistemática habían hecho el estudio sobre los desaparecidos, asesinatos, todos los crímenes que habían sucedido, pues, 20 años de violencia política. Entonces todo eso un poco también me sirvió. Pero como digo, lo fundamental estaba en que a mí me interesó
hacer que la vida de estas personas que no valen nada en mi país empiecen a tener cierto valor, empoderar un poco ese movimiento. Claro, yo en realidad no soy nadie para eso, pero lo intento. O sea, no quiero ser un policía, yo quiero darle voz, no, tampoco no es así. Lo que intento es solamente servir de parlante, digamos, a la lucha que ellas vienen haciendo, en especial de la señora Angélica Mendoza. Le escuchamos. Primero, muchas gracias, Walter, por dedicarte a esto, por compartir esto y por estar hoy acá. Muchas gracias por este libro. Y después me permitiría un comentario, como argentino bocón que soy, y una pregunta te quería hacer. El comentario sería el siguiente. Hoy marcabas la diferencia entre la búsqueda de las madres de Ayacucho y lo que sería la búsqueda de las madres de Plaza de Mayo. Y comparto muchísimo que hay diferentes grados de privilegios y dentro de una victimización terrible, sí creo que puede hacer una gran diferencia la cantidad de privilegios que uno tenga. De todas maneras, hay muchos desaparecidos en Argentina, los sindicatos fueron muy atacados, los viudos, las viudas, los padres, las madres de sindicalistas no eran lo que acá en Alemania se conoce como académicos, tampoco, no lo son al día de hoy. Me imagino que pensás en Estela de Carlotto, cuando decís clase media acomodada, la presidenta de Plaza de Madre de Plaza de Mayo. La de presidenta de la otra rama, Eve de Bonafini, era más combativa y más popular, digamos. Ese era el comentario. Y la pregunta, ¿no te dio miedito empezar con la no ficción con un tema así, sabiendo que lo iban a leer testigos, que lo iban a leer familiares? ¿No te generó respeto empezar con la no ficción en un tema tan íntimo y tan fuerte? En verdad, en el momento que yo escribía la historia, no. Pero cuando ya el libro se publica, cuando empiezo a ver los comentarios que se vienen haciendo en mi país, recién he sido consciente de lo que se está haciendo. O sea, como la palabra de alguna forma es peligrosa, ¿no? Yo sabía que en el país estamos en un proceso, como ya les mencioné, de negacionismo a todo, ¿no? Entonces, un conservadurismo extremo de ultraderecha, el terruqueo, que se le llama así a las personas que piensan diferente a los que están en el gobierno o que tienen alguna responsabilidad estatal, ¿no? Entonces, todo eso, claro, al comienzo lo sabía, lo conocía, pero decía, no, bueno, yo soy escritor, no hago ficción. Además, es la historia real, es la verdad, que hay otra gente que tiene escrito sobre eso. Tenemos a Alonso Cueto, tenemos a Don Cagliolo, que han escrito novelas de ese carácter más o menos, con la diferencia de que aquí otra vez, mientras ellos escriben desde la violencia representada por los grandes, digamos, los grandes que tienen el poder, escriben historias sobre militares, que ellos conocen más ese medio donde ellos viven. En cambio, yo me metía en un asunto que está abajo, el más rebelde, el más, como tú dices, el más popular, el más combativo y el más peligroso por ese motivo. Pero no me era consciente en ese momento así, sí, bueno, sí, va a pasar algo, puede pasar algo, no. Más bien ahora, conforme el libro empieza a circular, a moverse, ya un poco que me preocupa, pero bueno, ya estamos como dicen en mi tierra, ya estamos sobre el burro, ahora hay que aguantar los palos. Entonces, seguir adelante. Entonces, yo creo que estamos planeando ya, hay que decirle también a la oposición peruana que estamos planeando presentar el libro en el Perú los próximos meses, para que también ellos se organicen y no sería raro que en alguna presentación en Perú haya, como ya ha ocurrido,
que estos sectores violentos de la ultraderecha irrumpan el local donde estamos presentando el libro y quieran hacer algo contra Lo sabotean. sabotear la presentación del libro. Le escuchamos. Bueno, Walter, después de un argentino viene una chilena, que también en su país hay mucha violación de los derechos humanos, donde hay muchísimos detenidos desaparecidos, donde hay muchas mujeres que han salido a la calle desde el primer día que se llevaron a sus hijos, también directo después del golpe militar de 1973. En nombre de todas ellas, yo te agradezco que tomes este tema, que es un tema que también lo mencionaste, y tú también, Jaime, que es como llamar un poco, les llama la atención que tanto también la señora Zamorano que era de derecha y que los apoyó, que es un tema también que da mucho, ¿no? Es un tema también que te abre muchas puertas en muchos sectores, porque lamentablemente los detenidos desaparecidos para muchos es un buen negocio, lamentablemente, ¿ya? ¿Qué te puedo decir? En todos nuestros países, en Latinoamérica y en general, hay demasiados detenidos desaparecidos y muy poca gente que se atreva a hablar sobre eso, ¿ya? Muy poca. A mí me da mucha tristeza pensar en esas madres o abuelas o hermanas que hasta el día de hoy no saben dónde están sus familiares. Eso de saber, entender que las mamás hasta muchos años siempre ponen algo, una mesa, una silla, a ver si aparece, ¿no? O con el tiempo que sus hermanos más pequeños de algún detenido desaparecido va creciendo y no tenés ropa y ya le vas pasando la ropa de tu detenido desaparecido, de tu hijo predilecto, y lo miras de esa manera, ¿no? Es una lucha difícil, llena de sinsabores, ¿ya? Y también con momentos muy lindos por la solidaridad de las personas, ¿ya? Me puedo imaginar que en este momento tu situación, Walter, o la tuya, Jaime, no es fácil por la situación que se está viviendo en general en Perú, ¿ya? Mi pregunta para Jaime, ¿no tenés miedo que no te dejen entrar a tu país ahora cuando regreses o que te tomen detenido? Pero piénsalo después, no ahora. Yo creo que tu libro sirve ya para hacer conciencia y no olvidarnos que hay demasiados detenidos desaparecidos, muchos, y van a haber muchísimos más. Yo creo que es una manera también de apoyar a esos pequeños grupos que hay, empezar uno mismo a pensar y decir cuál es mi papel en todo este momento. Y si a mí me toca que me desaparezcan a alguien o me toque a mí, ¿qué pasa? ¿Estoy dispuesta a luchar por esa persona? ¿Estoy dispuesta a denunciar? ¿Estoy dispuesta a golpear cada puerta, igual cual, pero quiero saber dónde está? Yo, por ejemplo, el año pasado, en la Universidad de Colonia, hubo una presentación y ahí recién, imagínate cuántos años ya de la lucha del golpe militar en Chile, que hay 12 niños menores de edad detenidos desaparecidos en Chile, y una escritora chilena hizo un libro pero precioso, con unas ilustraciones hermosísimas, ¿ya? Para enseñar a los niños sobre esos niños detenidos desaparecidos, que son de 8 meses a 12 años, que en ninguna parte se dice, pero están en el informe Repin, por ejemplo, que lo quiera leer y lo quiera buscar, ¿ya? Entonces uno se hace la pregunta, ¿no? Si hay niños desaparecidos, si hay adultos desaparecidos, ¿ya? ¿Por qué de alguna manera no cooperamos? Yo creo que la ayuda de ustedes esa es la cooperación, o sea, estar dando a conocer y denunciando es algo que existió y que va a existir. Por eso les doy las gracias a los dos. Aplausos.
con respecto a la editorial, lo más breve posible, cuando Walter me comentó que estaba escribiendo sobre Mama Angélica el año pasado, yo le sugerí implícitamente que Tierra Nueva desearía publicar ese libro porque los periodistas de Perú conocemos la historia de Mama Angélica y pocos hemos sido los que hemos tenido la oportunidad de conversar con ella. Y ella lo único que pedía es lo que se dice en el libro. Primero que le devuelvan a su hijo y después que le entreguen el cadáver de su hijo. Ninguna de las dos cosas. Yo siempre me pregunto, ¿y esa pretensión de Mama Angélica, esa lucha de Mama Angélica, tiene alguna ideología? ¿Es de derecha, es de izquierda? Ser humano. Es una lucha humana que se ha dado en el país hace poco y se sigue dando. Y cuando Walter me dice, ya tengo terminado el libro, yo le dije que Tierra Nueva lo publique y felizmente él aceptó, pero él terminó el libro la quincena de enero, este año lo terminó. Entonces nosotros apuramos todo eso y lo presentamos el 8 de marzo en Lima, en el Día Internacional de la Mujer, porque también eso no se visibiliza mucho, ¿no? Que la mujer no solamente tiene labores que hacer, sino que es una lucha constante de verdad y de justicia, no solamente con desaparecidos, sino en la propia comunidad, en la propia vida. Entonces, y cuando acá el amigo argentino decía a Walter, ¿no te ha dado miedito? Con ese diminutivo, agradable, diría yo. No solamente le habrá dado miedito, miedo o miedazo a Walter, porque cuando se anunció la publicación del libro, lo primero que le dijeron a él es terrorista. Yo decía, y claro, ya nosotros hemos publicado en el fanpage de Pro y Contra las noticias, y lo primero que se acusa sin leer el libro es de terroristas a quienes promueven la divulgación de un tema así. Y uno dice, no solamente desde el Estado, no solamente desde los lugares de poder, sino en la propia comunidad a veces nos atrevemos a hacer esas acusaciones en esta época, cuando ya sabemos las historias de desapariciones en Chile, en Argentina, en Perú, en todo el mundo. Colombia, que se diga. Entonces, por eso, yo he sentido miedito cuando Walter me decía, Jaime, mira lo que están diciendo, esto y esto. Pero después me pongo al otro lado y digo, Walter, es un gesto de valentía publicar. Debería ser un gesto normal de querer conocer la verdad y de acompañar a una mujer en su lucha por la justicia, por la verdad. Digo, entonces, da miedo muchas veces por lo que se conoce, pero no es un gesto de valentía, es un gesto de hacer lo que a uno le gusta, con los riesgos que pueda tener y todo ello. Pero yo me pregunto siempre, Mama Angélica debía ser conocido, el caso de Mama Angélica, en todo el Perú. Yo no digo en todo el mundo, en el Perú. Pero la mitad del Perú no lo conoce. Y muchos prefieren negar. Pero la violencia que se ve en este libro, que se grafica en este libro, ha llegado a la zona de Loreto. En la zona de la selva, en San Martín, por ejemplo, los grupos terroristas mataban a la comunidad LGTBI y esa comunidad se fue huyendo de San Martín hacia Loreto. Lo dice en el libro. Entonces, ese tipo de violencia también es desgarradora. Entonces, por eso yo cuando le preguntan miedito, sí, se siente miedo, pero hay que superarlo. si no dejamos
Si lo Exacto. saltas de tu sol de tu Exacto. sombra, ahí estamos. Exacto. Y yo estaba esperando que Walter conteste si ha tenido miedo, miedito, y no ha contestado. Entonces yo como periodista le pregunto, ¿has tenido miedo o no? O sea, Ya le metieron el miedo. Lo que uno siente miedo, siente terror, es más bien leyendo todo lo que había pasado. O sea, la crueldad, no solamente, o sea, la crueldad del ser humano en su conjunto, ¿no? Yo recuerdo haber escuchado pues, las primeras historias de los desaparecidos, secuestros, torturas en Chile, en Argentina en los años 70, las dictaduras, en Colombia, en Nicaragua, en Centroamérica en general, la época de las guerrillas. Claro, entonces, en mi Perú también hubo una dictadura militar en los 70, pero no hizo lo que hizo las dictaduras militares del sur, ¿no? No, en los 70 gobernaba Velasco Alvarado con otra idea, o sea, evitar que se produzca una revolución, porque estaba en peligro eso. Entonces la Junta Militar de Gobierno de Velasco Alvarado toma el poder, un golpe de Estado, y empieza a realizar un programa desde arriba, claro, desde el Estado, reivindicando la toma de tierras, reivindicando la reforma agraria, la comunidad industrial. Claro, para eso ocupó los periódicos, no hubo libertad de prensa. Una serie de cosas, ¿no? O sea, hizo la reforma de la educación, pero justamente para controlar, no para dejar amplia libertad y el pueblo se desarrolle y haya una nueva alegría de cambios, no, sino simplemente todo lo que hacía era bajo control militar. Todo aquello que suponía, claro, también lo reprimían, pero no en la dimensión que ocurrió en Chile y Argentina en esos años, los 70, ¿no? Incluso fue vista como una revolución socialista desde el extranjero, el gobierno militar de Velasco Alvarado, incluso de izquierda decían, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una diferencia, y claro que al leer los testimonios de las personas, claro que uno tiembla, tiene miedo y uno se imagina qué pasaría si uno está en esa situación, cómo sería el dolor que sientes a una tortura. Hoy día hemos estado visitando, por ejemplo, el museo del NS, el Elde House, que conoce aquí en la prefectura de Colonia, donde a él le comentaba, estos pasillos, esas escaleras, es exactamente igual a la prefectura de Lima, donde yo alguna vez también ahí estuve de visita, de vacaciones. Entonces, los cabitos, por ejemplo, tú pasas, las tumbas que están ahí, tú pasas por ahí por los costados y se te tiemblan las piernas, ¿no? Porque estás imaginándote el dolor, los quemaban vivos a los presos, ¿no? Los torturaban y entonces eso es lo que más me daba miedo, pero no, como le vuelvo a repetir, no pensé en el miedo posterior de pasar el libro. Una, dos, tres preguntas. Sí, por favor. No, Ricardo. Seguramente hay una pausa ahora, pero yo quería plantear el tema que a lo mejor es polémico. ¿Qué estamos haciendo acá? Con tantas expresiones de congoja sobre las situaciones que pasaron en los años 70 y sin trazar un paralelo a lo que está pasando ahora. O sea, hay paralelos increíbles con las matanzas que están sucediendo en este momento, la actitud del gobierno alemán, lo que está pasando en Gaza, la actitud de las organizaciones culturales de callar todo esto, el miedito que se siente en todos lados en esta ciudad sobre la matanza en Gaza. Yo les quiero invitar a reflexionar en la pausa sobre estos paralelos que puede haber. Por ahí porque me interesa bastante era repreguntar, la pregunta que te hacía, Walter, tenía más que ver no tanto con el miedo del activista, sino con el miedo del autor. Y lo que yo me imaginaba era, vos decías que esta mujer tuvo hijas, creo que lo dijiste en femenino, y que
vos las entrevistaste, etc. Me imagino que les diste el libro, que deben haber sido de las primeras personas que lo leyeron. ¿Qué te generó el momento en el que te fueron a decir, estás narrando la desaparición, la muerte, la probable tortura de su hermano? Es muy íntimo, muy personal. ¿Te generó miedo esa situación? ¿Respeto? ¿Chullillo? ¿Algo? ¿O cómo lo describirías? Yo creo que la otra pregunta y definimos y te contesto al conjunto. Bueno, gracias. Mi pregunta iba por un lado más político. Este libro, evidentemente, habla del negacionismo de la derecha, ¿no? Yo soy de Perú y he visto cómo desde el 2016 hasta ahora ha habido una derechización de la derecha, una radicalización de la derecha, un poco más agresiva. Y mi pregunta era, haciendo este libro de oposición a esta derecha, siendo este libro antinegacionista, tratando de mostrar el lado más vulnerable, con menos recursos, ¿qué oposición hay en Perú? O sea, ¿qué es el rol de la izquierda hoy en día? ¿Quién es el grupo de choque ante ese grupo de choque? Si ustedes, como participantes de la oposición del lado cultural, ¿no? No tanto político, pero sí cultural, y bueno, político, ¿no? También se mezcla. ¿Tienen algún, no sé, una red de contactos? ¿Han planeado en contactar más escritores? A mí lo único que se me viene a la mente hoy en día en Perú es Hildebrand. O sea, Hildebrand es un gran opositor del Congreso de Derecha, pero no se me ocurre más. No sé si ustedes, no sé, tendrán, o me podrían dar a mí una voz de... ¿Quién está ahí? ¿Quién defiende a los que, no sé, a los que creen en la democracia en Perú? Yo creo que contesto primero estas tres preguntas para después seguir, ¿no? Porque si no se me olvida. Yo creo que una cosa es, aquí estamos hablando de una cosa puntual, un hecho que pasó en Perú, en los años 70, 80, 90, 2000. También hacemos contraste con lo que está pasando ahorita. Incluso la misma lectura del libro nos obliga a hablar de la actualidad en Perú. Ahora, Gaza, Ucrania, Gaza, Afganistán, Irak, son luchas que se vienen dando, guerras que se vienen dando. Todos, yo creo que cada uno tiene una posición sobre eso. Y no estamos tratando eso ahorita, o sea, en el contexto mundial, claro, lo tenemos que tener en cuenta. La solución a los problemas del Perú tiene que ser también en forma global. Si no tenemos en cuenta lo que está pasando en el mundo, tampoco vamos a encontrar una solución concreta en nuestro país, ¿no? El Perú no vive una época de guerra, pero sí vive un momento, como él decía, de derechización de la sociedad. Una izquierda que no existe activamente como existía en los años 80, una izquierda que ha perdido la posibilidad de convertirse en un ente de contención a todo lo que está haciendo la derecha. Esa imposibilidad de organizar a la población es grandísima ahora, ¿no? No hay, digamos, un norte, un punto que nos pueda orientar. Digo, apuntemos hacia allá. ¿Qué es la democracia? Todos decimos democracia, pero ¿qué es la democracia? Todo el mundo habla de democracia, pero tampoco está pasando nada, ¿no? O sea, al contrario, utilizan la democracia para tener alternativas antidemocráticas. El Congreso peruano está destruyendo todo lo más elemental de democracia. Se dijo que la Constitución es intocable. A ellos han hecho más de 50 reformas actualmente, pero no para el bien del país, sino por sus intereses que ellos están defendiendo. Quieren ocupar todas las instituciones democráticas, todas las instituciones estatales, para mangonear las próximas elecciones en el país. Entonces, todo eso es lo que está sucediendo. Tu pregunta, ahorita se me escapó. Como autor, ¿cómo fue tu relación con los sobrevivientes, con los testigos? Sí, como autor de una
novela de no ficción. Sí. La primera reacción de las hijas fue de miedo, de terror, de oponerse a la publicación de la novela. Porque según ellos yo toqué asuntos muy íntimos que no debían de tocar. Ellos me advirtieron, pero me dieron carta abierta también. Me dijeron, trátalo como autor, es tu responsabilidad. Y yo creo que lo he hecho. Pero claro, de todas maneras, esos puntos un poco oscuros de aquellos años no lo comprendieron al comienzo, pero luego ellos han aceptado. Ahorita, por lo menos, yo pienso que cuando esté en Lima y en Ayacucho, tenemos que contar con su presencia en la presentación del libro. Y nuevamente tendré que encontrarme con ellos y conversar sobre lo ya publicado, ¿no? Como digo, o sea, una vez hecho el texto, empieza recién a sentirse el temor, el miedo, por todos los lugares, ¿no? Cuando hay las reacciones, como ya lo hemos mencionado, entonces claro, uno se preocupa, ¿no? Pero si en algún momento pasa algo con nosotros, yo desaparezco, bueno, están ustedes, no desaparecido, bueno, terminar. Lo digo en broma, ¿no? Porque espero que no se llegue a eso, o sea, a pesar de todas las situaciones que se están dando en el país, lo máximo que quizás pueden hacer es enjuiciarlo a uno, enjuiciarlo por que las autoridades se sientan ofendidas por lo que se está escrito, lo que se está diciendo, y claro, enfrentarse a la justicia, ya que ya está todo comprada para defender sus intereses. O sea, creo, estoy un poco hasta cierto punto inocente y al mismo tiempo optimista, que no va a pasar más cosas, digamos, sí, ya sí. Ahora, pero también hay que dejar la posibilidad abierta, pues todo puede pasar, ¿no? Sí. Yo creo que los temas son incluso, se pueden seguir conversando, hablando, las guerras no está en nuestro poder solucionarlos porque rebasan más allá de las personas, ¿no? Las sociedades incluso, ¿no? Los estados están inmiscuidos en eso, entonces... Yo no estaba proponiendo hablar sobre la guerra, no estaba proponiendo reflexionar sobre la guerra. Eso no era tan general lo que te dije. Por eso digo, no se reflexionaba la guerra, ya estamos reflexionando aquí sobre la guerra, ¿no? Sí, Walter, bueno, dos comentarios, uno sobre el miedo, de lo que hacemos todos nosotros esto, y lo otro es una pregunta. Sobre el miedo, yo pienso de que, bueno, sabemos que en el mundo el miedo se trabaja en muchas cosas como la religión, corona, guerra, siempre el miedo se aprovecha, ¿no? Y yo creo que todos los que tenemos, yo te conozco de muchos años, sé también un poco de tu Lebenslauf, lo que ha pasado tanto en Perú aquí, no es la primera vez que puede ser acusado y etcétera, etcétera, ¿no? No solo tú, sino muchas otras gente que tanto en el Perú aquí también. A nosotros nos ha tocado hace poco, aquí lo que hemos hecho la protesta, desde enero que hicimos, hemos hecho protestas casi en toda Alemania, hemos estado aquí en Colonia, en Bonn, en Frankfurt, etcétera, y también nos ha tocado gente que nos ha terrorizado, pero eso no nos da miedo absolutamente, sino nos da más valentía, ¿no? Porque si tenemos ese miedo, o sea, solamente estamos cumpliendo lo que ellos quieren, ¿no? Como la religión te lo pone por el miedo, ¿no? O con el tiempo el corona pasó mucho también eso, ¿no? Se jugó y se utilizó el miedo, ¿no? Entonces, al revés, y eso es por eso que duramos hasta ahora, ¿no? Por eso que tú estás durando hasta ahora, después de tantos años, son de los 80, etcétera. También tuve la suerte, ahora digo así, de haber estado en esos tiempos, de Sendero, etcétera, y todo lo que se vivía en Lima y en el Perú también, ¿no? Y haber vivido. Estuve también con muchos amigos allá, luchando en contra de todo lo que, igual como tú, etcétera, en los movimientos sociales. Yo estuve en Lima hace poco y me encontré con muchos de ellos, felizmente todos bien y todos siguen luchando, pero de otra manera, hay que saber luchar, con mucho cuidado ahora, ¿no? Entonces, pero no podemos amilanar de ninguna manera por alguna clase de miedo. Los riesgos siempre van a haber, ¿no? Y hay que tomarlos también. Cuando tenemos la conciencia, esto no nos para nunca, ¿no? Hasta que valgan algunos resultados y alguna vez aparezca algo para a favor de la mamá Angélica.
La otra cosa es, hay mucha literatura, hay muchas películas, reportajes sobre ese tema, de lo que has mencionado, creo que está en el libro. ¿Cómo crees tú que aportas tú con este libro a la conciencia social peruana e internacional también? ¿Cuál piensas que sería el aporte que tendría tu libro? Yo creo que es difícil de decirlo, cómo un libro aporta a una sociedad a reflexionar, cambiar, preocuparse. Yo no creo que basta leer un libro para tener una conciencia y mover a la población, a los ciudadanos, a defender una u otra causa. Lo que sí pienso es que por lo menos debería servir para la gente reflexione, que por lo menos le ayude a mirar las cosas desde otro punto de vista, o por lo menos a que la gente vea de que también hay otras cosas de las que no conocemos o que nadie nos ha hablado de esas cosas, entonces que también hay cosas. Entonces, yo creo que en eso sería un poco la contribución que se hace con este tipo de publicaciones, que tampoco es nuevo, tú lo has dicho, hay películas, hay teatro, hay una obra de teatro sobre Manuel Angélica, por ejemplo, hace 2 años o 3 años que se hizo de teatro. Pero recién estamos de 1800 al 2020, estamos 24, 30, 40 años recién, es poco lo que ha pasado como para tener ya más claridad de lo que sucedió en aquellos años. Miren, Chile, Argentina sigue todavía buscando, siguen todavía con esa búsqueda de la verdad. Entonces yo creo que recién se está empezando en el Perú, recién empieza a soltarse algo de aquellas cosas que habían sucedido. Hay mucho todavía temor por los damnificados de la época, que no han querido decir nada, que no han querido hablar nada. Por ejemplo, las mujeres que fueron violadas, ustedes que en el campo, las campesinas, violación es un tremendo problema, prefieren morir antes que decir fui violada, ¿no? Entonces ese es un gran problema. Entonces esas denuncias de violación casi no se han dado en el país, se conocen casos, ¿no? Pero no se insiste demasiado en eso, ¿no? Entonces esas son las cosas que tenemos también que tener en cuenta, o sea, cómo la población, sus costumbres, su cultura, hace que tampoco ellas colaboren, digamos, para que estas cosas se conozcan, se entiendan. Falta significa que en el Perú no es conocida, en todo el Perú no es conocida la Mama Angélica. En algunos sectores, digamos, más políticos, en los sectores más... o sea, el pueblo no. Digamos, es como la literatura, los famosos son conocidos solamente los medios académicos, pero el pueblo nunca los ha leído. Entonces, en el caso de ella también, o sea, ella es conocida, Ayacucho fue conocida, ahí no hay ninguna persona que no la conoce, ahí la conoce, Ayacucho, Huancavelica, pero en Lima ya la cosa es diferente. En otra parte del país ni siquiera saben quién es posiblemente. Entonces, en ese sentido hay mucho que hacer, no solamente frente a la señora Angélica Mendoza, sino, como ella dijo, tenemos que seguir luchando por la verdad, por la justicia. Entonces, ella misma, cuando iba a morir, dijo, sí, lo único que yo les pido es que sigan luchando por la verdad y por la justicia. Entonces, eso es una lucha mundial, internacional, o sea, y si hablamos de guerras internacionales también, todo lo que está pasando aquí en Europa, ¿no? En la guerra, eso es una cosa que duele y al mismo tiempo tiene que hacer una reflexionar, tiene que luchar, decir algo sobre eso, ¿no? No, pero como digo, eso rebasa toda nuestra persona, ¿no? O sea, nosotros somos solamente como
una mosquita en todo esto, ¿no? No somos nada prácticamente. Nadie nos va a escuchar, por más que gritemos, por más que nos vayamos arriba a la punta del dom. Boicot. Empezar. Oye, a lo mejor alguien que está en el Zoom quiere preguntar. No, yo quería hacer también una pregunta. Está la otra, Rodrigo. Sí, o sea, sí. Primero, felicidades por la editorial. Qué interesante saber que, o sea, en la Amazonía también se están publicando cosas y se están difundiendo. Igual es una oportunidad para que la gente de la Amazonía conozca el caso de Mama Angélica, me parece. Y la pregunta que te hice, o sea, era, ¿qué dirigentes de izquierda hay hoy en día? ¿No? O sea, ¿quién es la izquierda del Perú? O sea, es una pregunta, creo que ni Verónica Mendoza lo puede contestar. Ni Alberto Moreno lo puede contestar. Ni Manuel Guerra lo podría contestar. Estoy nombrando nombres de dirigentes de izquierda de alguna tradición nacional conocida, pero que ellos tampoco están en nada, aislados de todo el movimiento popular. Entonces, no hay gente, no hay personas, digamos, desde la izquierda que estén ahorita saliendo a las calles diciendo, bueno, nosotros somos esto y queremos esto y vamos a luchar por esto. No hay nada. El pueblo en forma simultánea que a veces sale a marchar, a luchar por alguna cosa puntual, pero que la lucha se queda ahí, ¿no? O sea, hace 2 años que estuve en Lima, ¿no? Participé en una de esas luchas, esas marchas, que es una lucha, una marcha que participé. Los partidos de izquierda incluso son abucheados por el pueblo, ¿no? por los sectores que están ahí marchando, ¿no? Entonces, es difícil ahorita decir que la izquierda la tendría fácil para levantar el movimiento popular, pero no, está aislado totalmente. No hay, he mencionado nombres, pero que no significan nada para el pueblo en su conjunto. Debo entender en tu respuesta de que en el Perú hay pensadores de izquierda, pero que ese movimiento, que ellos no tienen ninguna integración en los movimientos ni en las cuestiones populares. Además, o sea, ellos piensan. Además, el movimiento está dividido hasta así bajas. O sea, cada intelectual más o menos progresista, de izquierda, tiene su propio movimiento, pero no son capaces de todos juntarse y decir, bueno, hagamos esto en forma conjunta. No es posible hasta el momento. Por ejemplo, ahorita, cuando estamos hablando, empieza la división. Ahorita yo estoy hablando aquí, y aquí nomás a unos cuantos metros está hablando Indira Wilka, una dirigente de izquierda, ¿no? Y como digo, ¿no? O sea, personas hay. El problema está que ellos hasta el momento no han sido capaces de articular un movimiento unitario de todos esos sectores que están en lucha. Perdón, es una pena que la Mama Angélica o el movimiento que se derivó de allí no se haya vinculado con otros movimientos tan fuertes como las de las Madres de Mayo o las Madres de Soacha de Colombia, que es un movimiento muy poderoso actualmente, ¿no? Yo creo que debemos hacer una pausa si queremos ir conversando. Sí, porque, sí. No, la señora Mama Angélica fue invitada por la Pérez Esquivel en Argentina, que hacía en conjunto con las Madres Plaza de Mayo, hacían una conferencia internacional, y estuvo también la Mama Angélica estuvo también presente en uno de los congresos que se hacían en Argentina, en Buenos Aires. No sé si había cierta conexión, lo que pasa es que una cosa es que te conozcan ciertos sectores, pero en el Perú casi nadie la conoce, muy poco, salvo en la región. A lo mejor alguien que está en el Zoom quiere hacer alguna pregunta. Pero de hecho nadie se ha manifestado aquí, están mirando nomás, no es nada.
Yo creo que hacemos una pausa y... Sí, vale. Que el autor la conteste si es que hay alguna pregunta. Me dicen que por el Zoom también se está solicitando, a ver si hay. Sí, me dicen que hay. A ver, sí. Ya una pregunta. Walter, ¿cómo ves la relación del Estado con la cultura? Sí, pero habrán escuchado, están preguntando cómo ve Walter la relación del Estado con la cultura. Bueno. Bueno, cada Estado tiene una política cultural, o sea, que no siempre satisface los proyectos culturales de los escritores, de los artistas y de la población en general. O sea, ahí no hay mucho más que decir. Ahora, desde la época del último gobierno se ha producido una especie de... hay unos estímulos que entrega el gobierno para publicar libros, hacer películas, hacer teatro, investigar, ensayo, incluso hay premios específicos, o sea, estímulos de esa parte del Ministerio de Cultura para promocionar lo que es las lenguas originarias, ya sea en cuento, tradición oral, ¿no? Entonces hay una especie, digamos, nueva de apoyar a la cultura desde el Estado. Ahora, otra cosa también, lo que sucedió, no sé si acuerdas, en la Feria del Libro de México, la última, fue invitada, como siempre, un grupo de escritores, y como ya estaba en el gobierno, el actual presidente que ya está preso, el Ministerio de Cultura, el ministro de Cultura de esa época, que era un quechua hablante, simplemente lo que hizo fue bajarse lo que llamaron bajarlo del avión a esos escritores y colocar a otro grupo alternativo de escritores que nunca habían salido al exterior. Entonces, hay hasta cierto punto esa, digamos, esa posibilidad de apoyo, pero no es generalizado, no es demasiado, pero algo es algo, si se quiere, ¿no? ¿Estás satisfecha con la respuesta? ¿O? Sí, estoy bien. Gracias. Me alegro, gracias. Yo lo que, para seguir un poco conversando, yo quería seguir leyendo. Se pregunta, ¿la señora Angélica Mendoza fue conocida o no por las autoridades? Sí, la conocían, pero no le hacían caso, que era diferente. O sea, la ninguneaban, la choteaban. Por ejemplo, ¿no? El presidente Belaúnde nunca nos recibió, ni cuando vinieron a denunciar las peores matanzas, la de Socos y Pucayacu, no quiso hablar con nosotros. Y los militares siguieron con sus fechorías, lo que ella dice, ¿no? Y lo que les mencioné el otro pasaje, Belaúnde arrojaba al tacho de basura las denuncias sobre violación de derechos humanos. Algunos obispos le decían a Mamá Angélica que no moleste a las autoridades del gobierno, que estaban muy ocupados en asuntos mucho más importantes. Mejor regresa a tu pueblo, hijita. Después pensaron que con el joven presidente Alan García iban a mejorar las cosas. Cuando llegó a Ayacucho, como candidato, hizo llamar a Mamá Angélica al Hotel Santa Rosa donde estaba alojado. Alan García dijo que venga la señora Angélica Mendoza, que venga la señora, quiero hablarle. Mamá Angélica se acercó llevando todo el voluminoso expediente que contenía la relación de los secuestrados desaparecidos. En aquella oportunidad, Alan García le habló bonito. Qué lindazo hablaba ese joven caballerito. Señora, cuando yo entre al Palacio de Gobierno, a Belaúnde lo vamos a meter a la cárcel y a todos los desaparecidos, y todos los desaparecidos van a aparecer. Hallaremos a los responsables de las matanzas. Además, no lo olvides, mamita, no lo olvides, mamita. Cuando sea presidente, el palacio va a ser como tu casa. Cualquier hora coordinaremos, cualquier hora nos reuniremos. Así le prometió ese señor
pero solo fueron promesas de candidato, palabras huecas, sin sentido y sin valor. Más de 30 solicitudes de audiencia presentaron y nunca, ni una sola vez, se dignó a recibirnos. Nunca nos hizo caso. Solo desprecio y olvido recibimos a cambio de su buena fe. Nunca, pero nunca, más bien apenas iniciado su gobierno, ordenó el genocidio de los presos en el frontón. O sea, esa era la relación que ella tenía. Y para seguir más o menos en esta dinámica, en otra oportunidad, Mamá Angélica con varias señoras hicieron una marcha de sacrificio. Desde Ayacucho partieron a pie hasta Lima. Llegaron hasta el centro de la capital cargando cruces y cartelones. Pasaron frente a la puerta de la prefectura. En el mismo frontis del Palacio de Justicia, Mamá Angélica les gritó: ¿por qué ellos no se preocupan por el problema de los desaparecidos, por las matanzas, por las violaciones, por tantos abusos allá en el otro Perú, en las alturas olvidadas, en el país de los indios? Eso les gritó. Todos gritaron exigiendo justicia, porque se llevaron como lobos a mi hijo. A la prensa le contaron que por diversos lugares se encontraron cadáveres, pueblos enteros masacrados, y que la justicia nunca se ocupaba de nada. Nadie les hacía caso. La justicia es sorda, ciega, muda. En Ayacucho las cosas no cambiaron ni un ápice, nada de nada, pues más bien empeoraron con el paso del tiempo. Más bien la gente estaba huyendo. Pocos quedan ya, unos cuantos nomás. Los que están en Lima quieren regresar a sus diversos pueblos de Ayacucho, pero tienen mucho miedo. Los pobres sufren en la ciudad, no tienen trabajo, no tienen nada. El gobierno les decía que regresen, que no hay razón para quedarse, pero cuando vuelvan a sus viejos hogares, llegan los militares de Anaúma y abusan de ellos. ¿Se acuerdan de Cayara? Cayara fue un pueblo que desapareció por completo, asesinado por los militares. Incluso les hicieron cavar su propia tumba para enterrarlos, ¿no? Y hasta la fecha no ha habido responsables. Ya han pasado más de 30 y tantos años. No sé. Espero preguntas, ¿no? Porque podemos seguir leyendo toda la noche y siempre vamos a quedar callados ante lo que sucedía allá en Ayacucho, ¿no? Como le digo. A mí igual me interesa saber un poco del proceso de escritura. ¿Cuánto tiempo te tomó el proceso de investigación, luego edición? ¿No? Porque decías que hay un poco de ficción también tiene que entrar, ¿no? Para meterle como la emoción, decías al principio. ¿Cuánto tiempo en total? La base del libro fue la conversación que tuve con ella. Hice una grabación. De esa grabación salieron más o menos unas 12 páginas, donde ella menciona una serie de cosas. Entonces a mí lo que me tocó es cada punto revisarlo, contrastarlo con lo que había sucedido, buscar información en los periódicos, en revistas, en internet. También es una gran ayuda ahorita, por lo menos, que hay bastante información en internet colgada. Luego, como digo, buscar buscar la voz para narrar la historia, cómo hacerlo, ¿no? Esto, primero, yo lo hice una especie de en primera persona, hablar en primera persona, todo en primera persona, pero eso me acarreaba algunos problemas cuando el autor, entre comillas, tenía que opinar. Entonces, por esa razón, yo lo que hice fue también muchos aspectos narrarlos en tercera persona. Todos esos cambios me hicieron también no perder el tiempo, sino alargar el tiempo, el proceso de escritura. Por otro lado, tenía yo de alguna forma, cuando yo hablaba con ella, por ejemplo, tengo una versión en la que ella, todo lo que ella habla, lo tengo escrito como ella hablaba, pero si se publicaba así, un poco que iba a trabar el fluido de la historia. Entonces tuve que acudir
digamos, a un español más o menos estándar. Por eso que a veces hay algunas muletillas, ¿no? Ya pues así nos dijo pues, ¿no? Para aliviar un poco también eso, ¿no? Ahora, la idea de escribir la novela surgió cuando la acusaron a ella de senderista, en 92. En 1992, ahí surge la idea, bueno, es necesario escribir algo sobre ella. Desde ahí he venido buscando información, escribiendo de a poco, ¿no? Nunca lo he escrito tampoco de un tirón, sino me sentaba, hacía cosas, me trababa en algunos aspectos, volvía después de unos días, y así, desde el 92 más o menos, hasta, según data aquí el manuscrito que mandé a la editorial, el 17 de enero del 2024. O sea, todos esos años, no quiere decir que he trabajado todos los días solamente eso, ¿no? Tenía que cocinar también. Pero sí lo hacía con cierta dedicación, sobre todo los últimos meses del 2023. El último año he trabajado más intensamente. Ha habido varias versiones. Una versión que mandé a la editorial, por ejemplo, fue cambiada después, ¿no? Porque así como estaba, yo hacía una propuesta un poco de la estructura del libro, la presentación del libro, ¿no? Donde no utilizaba comas ni puntos, ¿no? En vez de una coma era punto aparte, entonces para así marcar el espacio y el ritmo de la historia. Pero luego los asesores de la editorial me dijeron, mira, sí está bien, eso para los especialistas, para los críticos literarios, pero para el pueblo en su conjunto que lee, eso es una traba, porque no sabe dónde parar, no sabe dónde continuar. Entonces es mejor revisar un poco eso, ponerle comas y más bien usar párrafos cortos. Entonces todo eso significó nuevo trabajo, revisar nuevamente la historia. Luego había cosas que yo no lo consideraba. Yo centré la historia solamente en Ayacucho, pero después conversando también con uno de los asesores de la editorial me dijo, mira, sí, tú le sacas la mugre a Sendero Luminoso, pero no dices nada del MRTA. Y el MRTA también estuvo metido mucho en la selva. Pues su centro de acciones del MRTA fue la selva y ceja de selva. Entonces, y en especial, ellos perseguían fundamentalmente lo que ellos llamaban las lacras sociales, la prostitución y los homosexuales, gays, lesbianas, etc., ¿no? Entonces esa comunidad fue la peor atacada. Y esos asesinatos no están denunciados como tal, porque no hay una ley, según lo que yo leí, no hay una ley que diga, no, pues te mataron porque eres una lacra social. No le echan la culpa al MRTA, sino que no, violencia que no tiene que ver con la política, por lo tanto no eran enjuiciados, no se podían enjuiciar. Sin embargo, hay una serie de esas masacres, incluso hay hay un fusilamiento que es emblemático, ¿cómo se llama ese pueblo? La Hollada, ¿cómo se llamaba? La Hollada. Pero que era en la selva, en Pucallpa, ¿no? Entonces, hay también un centro de un bar donde se reunían los homosexuales, ¿no? También ahí los masacraron, y todo era el MRTA. Entonces, tuve que volver otra vez a revisar fuentes, ver dónde salían esas denuncias para poder incluir en el libro y darle la forma, digamos. Entonces, tuve que incluir, casi a las finales ya, incluir un capítulo exclusivo sobre el actuar del MRTA. Para que así entonces la contextualización histórica se mantenga de una forma un poco más uniforme. Todos los actores políticos, o sea, los actores de la violencia política de esos años, estén de alguna forma representados. Claro, no es todo lo que se podía, pero por lo menos está lo principal, lo fundamental, para tener una idea de lo que estaba pasando esos años en el país. ¿No? Entonces, esos años que los pasé para coordinar, trabajar, meter tal texto en tal sitio, sacar ese texto, volverlo a poner en otro sitio, todo eso ha sido a los últimos meses del año pasado, ¿no?
So, Walter, tú hiciste entrevistas a Mamá Angélica, ¿y cuántos años después murió Mamá Angélica? La entrevista fue 1989, me parece. No tengo en los casetes ni en el papel que hice la selección, tengo la fecha, no sé por qué no puse. Pero debe haber sido a finales de 1989, con toda seguridad. Estuvo ella aquí en Alemania cerca de Navidad, porque los encuentros que hacía Weizsäcker era por Navidad, ¿no? Invitaba no solamente a Angélica Mendoza, sino a varias personas del tercer mundo y de otros lugares para que presenten lo que él llamaba sus testimonios. Entonces, y el 92 fue acusada por el gobierno, no la volvió a ver más. Entonces, de esa época es más o menos la 89, 90, digamos, porque ella se quedó solamente pocos días en Alemania. Yo creo que a principios de enero, a más tardar, hice yo la entrevista, creo. Como digo, no tengo fecha, pero pues desde ahí data. ¿Y cuándo murió ella? En 2017. 2017, ok. Dale, gracias. Sí, habla. Has comunicado, yo has intercambiado con algunos autores, escritores, noveleros de otros países de Latinoamérica sobre el mismo tema, porque sabemos que en Colombia ha pasado, en Chile hemos hablado y casi en Latinoamérica. ¿Te has comunicado alguna vez con ellos? ¿Has intercambiado sobre esos temas? No, yo conozco algunas cosas, por ejemplo, de lo que ha pasado, o novelas, o testimonios. Por ejemplo, de Argentina, la Comisión de la Verdad sacó un libro que se llama Nunca Más, que es un resumen parecido al de la Comisión de la Verdad de Perú, casi la misma estructura como está contada. Entonces también es otra ayuda, que leí también muchos casos de cómo se daban, pero hay historias noveladas, ¿no? Digo, ¿no? O sea, hay una que se llama Las cárceles del emperador, Las cárceles del emperador, de un poeta peruano, Jorge Espinosa Sánchez, que es autobiográfico, porque él estuvo preso durante esa época acusado de terrorista, luego salió en libertad. Él mismo tiene una editorial, o sea, salió libre y decidió hacer su propia editorial para publicar su libro. Entonces, y tiene un libro que ya tiene 14 ediciones en el país, y sin embargo nadie habla sobre ese libro, ¿no? Más hablan de los libros de Roncagliolo, de Alonso Cueto, del otro Luis Fernando Cueto, ¿no? Pero de ese libro, por ejemplo, nadie habla. O hay un libro también que se llama 14 días, también que es autobiográfico, durante la guerra, de mi paisano catamarquino. Él cuenta todo lo que le sucedió de esos 14 días que estuvo preso. Entonces, sí, hay, pero no, yo no he conversado directamente con la gente, solamente he leído los libros, conozco los libros. Con el único que he conversado, digamos, pero no para tratar, digamos, el asunto de Mamá Angélica, es con Jorge Espinosa Sánchez, porque es un amigo, porque él ha publicado también libros sobre la violencia, y entonces me acerqué para conseguir esos libros también, ¿no? Pero no hemos hablado específicamente sobre el caso. Y así, o sea, hay información, hay ciertos libros que se están publicando, pero no tienen la difusión, pues, a veces ni se los conoce, simplemente si no sabes, por relaciones, ¿no? Por ejemplo, ha salido ahorita un libro que se llama Nuestros Muertos, acerca de lo que pasó en 2022 y 2023 con este gobierno actual. Pero el libro tampoco es difícil de encontrarlo en todas las librerías, hay que buscar en una librería específica, hay que ir hasta allí. En Lima, 10 millones de habitantes, de una esquina a la otra esquina te demoras 3 horas en llegar, entonces sí, o sea, esa es la dificultad, o sea, que los libros no se distribuyen tan fácilmente. Hay en una librería o en dos y a veces no los encuentras incluso ahí.
sea, yo creo que si ya no hay más preguntas, vamos. Si quieres publicarlo en alemán. Si hay alguien que lo traduzca, ¿cómo? Si hay alguien que lo traduzca, ¿por qué no? Me gustaría. Porque, pues, creo que sí hay por lo menos 2 editoriales que pues, estarían, ¿no? Hammer y Lamm. ¿Cuáles? Hammer Verlag y Lamm, ¿no? Sí, pero Hammer Verlag solamente publica africanos, yo no soy africano. Habla contigo. De verdad, Nosotros, ese es un problema que lo vengo diciendo desde hace años, o sea, no es nuevo. Hammer Verlag incluso ni lee lo que ya pasa en Latinoamérica, solamente África, dedicado ahorita al África, fundamentalmente, ¿no? Antes sí publicaba, porque ellos fueron los que sacaron a la luz a Condabelli, ¿no? Con Mujer Habitada. Sí. Pero después de esos libros de 3 o 4 autores latinoamericanos, se centraron solamente en África. Ah, entonces Lamus. Lamus es el otro problema, que no les interesa lo que escribo. Un cuyo entre alemanes se lo presenté y nunca me contestaron siquiera. Entonces, no es fácil, o sea, para llegar a ese tipo de... porque son, ¿cómo se llama? Editoriales alternativas, progresistas, democráticas, lo que sea, pero si no tienes un agente literario, bien difícil. En Suiza tuve la oportunidad de publicar alguna vez Los Tocadores del Apocalipsis. Punto rojo, creo, punto, que se llama Verlag. Nos encontramos en la feria de Frankfurt, llegamos a un acuerdo más o menos aceptable, pero luego alguien hizo un comentario que no le gustó a la Verlag, y ellos me acusaron de que yo había hecho el comentario y yo nunca había hecho nada, y me dijeron, no, por ese comentario que has hecho no vamos a publicar tu libro. Entonces, sí, y ahí nunca ya me he propuesto mandar a otros editoriales. Ahora, lo que yo puedo hacer es traducir el libro y autopublicarlo, pero tampoco me interesa. Porque creo que sería importante que el público que no pueda leer. Yo hablé con una institución que fomenta la traducción del libro. Me dijo, sí, nosotros podemos pagar la traducción, pero esa solicitud la tiene que presentar la editorial que va a publicar el libro. Porque si no, pues lo publicamos y después nunca más se publica. Entonces, ¿para qué hemos gastado dinero cuando vas a publicar el libro, ¿no? Claro. Entonces, sí hay una serie de inconvenientes. Hay en Berlín también la editorial Unión, que también publica libros de autores del tercer mundo y de Asia. Pero como digo, si no tienes ahí vitamina B, no entras. Lamentablemente es así. Yo creo que hemos llegado al punto final, ya se aburrieron con lo que hablo. Yo les quiero agradecer por haber estado aquí presentes y para todos los que han adquirido el libro, espero que les sirva de algo y podamos seguir conversando después. La próxima tertulia, como dijo Carlos, no se va a hacer el 24 de mayo, sino el 9 de mayo, que es un día jueves incluso, ¿no? El viernes ni siquiera. Volvemos con una autora peruana el 28 de junio, la próxima tertulia. En julio. Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana.